Buenas tardes a todos, buenas noches para Europa. Aquí con una edición más, una ponencia más del 10º Simposium del Centro Mundial de Estudios Humanistas. En esta oportunidad tenemos la ponencia sobre tejido social comunitario que nos va a brindar Leticia Cano Soriano desde México. Dejo a Lourdes para hacer la presentación del caso y la ponencia a Leticia y agradecimiento a ambas. Adelante. Muchas gracias, Walter. Bueno, pues me da muchísimo gusto presentar a la maestra Leticia Cano, a quien conocemos desde hace muchos años y con quien hemos hecho muchas cosas en la Escuela de Trabajo Social, que desde mi perspectiva es una profesión realmente revolucionaria, o puede serlo, y eso es lo más bonito de esa carrera. Bueno, ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Es maestra en Trabajo Social por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Toronto, Canadá, maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios AC, IEU. Concluyó estudios de doctorado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es profesora de carrera titular C de tiempo completo definitiva, PRIDE-C, y profesora de asignatura definitiva en la ENS. Sus líneas de estudio e investigación son política social y pobreza, género y emergencia social comunitaria. Fue directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, designada por la H Junta de Gobierno de la UNAM por 2 periodos, 2012-2016 y 2016 a abril 2020. Fue presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del H Consejo Universitario de la UNAM de 2014 a abril de 2020. Es integrante fundadora de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, ACANITS. Fue presidenta de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, RENIESTS, de 2013 a 2020 y actualmente es presidenta honoraria de esta red nacional. Es socia fundadora de la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social, AC, e integrante honoraria del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales, CONAPTS. En 2018 fue distinguida por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con la medalla a los aportes sobresalientes en beneficio de Ciudad de México. El 2 de diciembre de 2019, el Poder Judicial de la Ciudad de México la distinguió con la creación del reconocimiento que lleva su nombre, Leticia Cano Soriano, al desempeño sobresaliente de las y los trabajadores sociales en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Fue designada por el rector de la UNAM, coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, nombramiento en el cual se desempeñó de diciembre de 2020 al mes de agosto de 2024. Actualmente realiza su labor docente y actividades de investigación en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM como profesora de carrera titular C de tiempo completo definitiva. Bienvenida, Leti, un gusto contar contigo. Adelante. Muchísimas gracias, espero me escuchen bien porque estoy en un lugar chiquito y muy cerrado. Pues de verdad es un gusto estar en este 10º Simposio Internacional Utopías en Marcha, al que ha convocado el Centro Mundial de Estudios Humanistas. Agradezco al comité organizador por la aceptación pues de estas reflexiones que voy a comentar esta tarde, que es producto también de un trabajo colectivo con compañeras y compañeros profesores, profesoras, que tienen que ver justo con un proyecto de investigación de 3 años durante la pandemia justamente. Y bueno, me parece que hablar de tejido social comunitario pues es importantísimo en los contextos que hoy en día estamos viviendo en varias naciones y México no es la excepción. Gracias a mi queridísima compañera, amiga Lourdes Cuellar por esta invitación, a Rosalba Laguna y bueno, pues agradezco a quienes ahorita nos siguen a través de las redes sociales, digitales, en fin, a todos y quienes estamos aquí en Zoom. Muchísimas gracias. Bueno, iniciaré planteando algunos
por supuesto, situaciones, circunstancias que en mi trabajo escrito, que envié justamente al comité científico, me permití pues plasmar en este ensayo que envié en su momento. Y quiero iniciar diciendo que la reflexión sobre las interacciones y convivencias pacíficas de acuerdos colectivos, en mi opinión, tienen que ser, claro, motivo de reflexión, pero sobre todo motivo de acciones cotidianas. Y estas acciones tienen que ver con el cómo hoy en día las interconexiones humanas, las resiliencias, las empatías, las solidaridades y las posibilidades de convivir en lo que muchas personas han denominado un mundo mejor, un mundo con bienestar social, cultural, económico, político, pues puedan darse en donde también somos o estamos inmersas e inmersos en violencias sociales que, por supuesto, se traducen en problemas de carácter estructural y violación a los derechos humanos. Y ello exige, por supuesto, mirar o situarnos en contextos que, si bien pueden ser distintos, las expresiones de violencias y de problemas, como repito, se viven en muchas latitudes y México no es la excepción. Me quiero referir, por ejemplo, a los feminicidios, a las pobrezas, a las desigualdades de género, a las desigualdades sociales, a un entorno en el que nos toca, entre comillas, nos toca habitar, que reiteradamente nos recuerda que la justicia social, pues para muchos sectores, y yo diría para poblaciones importantes, aún no es un hecho. En este sentido, me parece que vivimos en un mundo, francamente, que no representa a millones de personas que históricamente han habitado en sus lugares, en los escenarios, con precariedades y privaciones. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con tejido social comunitario, tiene que ver con emergencias sociales comunitarias, porque lo que estamos haciendo justo como resultado de estos 3 años de proyecto de investigación es tratar de colocar en una comprensión teórico-metodológica la categoría de análisis sobre emergencia social comunitaria. Hoy en día, y lo sostenemos, hablar de violencias por razones de género, hablar de estas pobrezas, desigualdades, etcétera, que ya he mencionado, indudablemente nos trasladan a un concepto mucho más complejo que se llama emergencia social comunitaria. Si bien son problemas sociales estructurales, nadie lo niega, pero la emergencia exige de una atención inmediata para solucionar problemas que además están influyendo en el desquebrajamiento y en la desestructuración de los tejidos sociales comunitarios que en muchas de las poblaciones era un elemento muy valioso justamente para trabajar en colectivo, para poder construir planes de vida colectivos y para seguir dialogando, escuchando y asumir y atender acuerdos que a todas y a todos nos competen. En este sentido, habría muchas situaciones que mencionar. Me quiero referir a una de ellas, que son justamente las migraciones en el mundo. ¿Y qué decir hoy? Justo en el caso de México, con el vecino país y el actual gobierno, que pues ha implementado medidas, me parece, radicales, extremas, misóginas, discriminatorias, excluyentes, y que
tiene que ver justo con esta movilidad humana y lo que implica el proceso migratorio para millones de familias, de niñas, niños, mujeres, hombres. Eh, Quisiera citar solamente un dato y voy a citar al informe sobre migraciones en el mundo 2024. Cito, el mundo cuenta con 281 millones de migrantes internacionales para finales de 2022. La cantidad de personas desplazadas alcanzó la cifra récord de 117 millones en este contexto y en ese momento. Entonces, estamos hablando ya no solamente de procesos migratorios para buscar una mejor forma de vida, porque son los países los que también expulsan a sus comunidades al no brindar bienestar y garantía de los derechos humanos, sino que estamos hablando también hoy en día de desplazamientos forzados que dan cuenta de la magnitud y de la gravedad de las situaciones que se viven en muchos, pero muchos lugares del mundo y que están atravesados justamente por las miserias, por los miedos, por las angustias e incluso por enfermedades y abusos que en el trayecto son justamente aquellos que se presentan y que hacen aún más vulnerables a las poblaciones en movilidad. Este es uno de muchos escenarios sociales que en todo caso, y voy a hablar que no solamente las ciencias sociales, pero que es uno de muchos temas que en el caso de las ciencias sociales exige de un compromiso ético, político, ciudadano de la mayor envergadura y que responsabiliza indudablemente a los gobiernos en sus diferentes niveles, a los estados, en este caso al Estado mexicano, que tiene la responsabilidad de brindar condiciones de bienestar colectivo y de pleno respeto a los derechos humanos. En este contexto, claro que hay emergencias sociales y problemas que no podemos pasar por alto. Las discriminaciones, las exclusiones, todos estos temas que han estado asociados lamentable y lastimosamente a violencias sociales que parecieran son imparables y que justo impactan de una manera determinante a las familias y a las comunidades, porque una pérdida de un ser querido, como lo han manifestado las madres buscadoras, como lo han manifestado las familias que han sido también víctimas porque sus hijas han sido asesinadas por motivos de feminicidios, de misoginias, pues todo esto tiene que ver con escenarios sociales que hoy se viven y que, repito, no podemos pasar por alto. Quisiera retomar un planteamiento que en su momento hizo un profesor muy querido, el maestro José Luis Sáenz Villanueva, que lo perdimos lamentablemente hace unos días, falleció. Quiero citarlo porque coincido con él. Él planteaba, lo cito, que el tejido social y los lazos comunitarios de la población se encuentran severamente afectados debido a que no existe un tema de identidad. Las personas no sienten arraigo en sus comunidades, además de que la cohesión social se ha visto afectada por las prácticas clientelares también de los partidos políticos. Punto. Que ese es otro tema, por cierto, interesante. De tal manera que son varios y complejos, muy complejos los problemas estructurales por los que atravesamos. Históricamente, se podría decir, bueno, es que ha habido pobrezas, es que ha habido miserias, pero esa no es un motivo de tranquilidad, ni mucho menos de normalizar situaciones en donde
poblaciones enteras. En el caso de México, casi el 50% de las poblaciones, sectores de población en pobreza y el 10% de ellos y ellas en pobreza extrema. De tal manera que sí, hay muchas calamidades que de manera alarmante dan cuenta de cómo el deterioro del tejido social comunitario se ha venido presentando. La fragmentación de comunidades, es decir, comunidades rotas por violencias sociales y por problemas que he mencionado, de situaciones de vulnerabilidad social y repercusiones de verdad que no son de corto plazo, sino de largo aliento. Nacer entonces, nacer no significa vivir en sufrimiento, en duelos, en penurias, en angustias que permanentemente se viven en las comunidades. Tampoco nacer significa nacer para morir de hambre y sin cobijo, sin hogar, sin techo. Por lo que estas circunstancias evidentemente cuestionan los discursos y las narrativas políticas cuando se habla de calidad de vida, de bienestar y de garantizar todos los derechos a todas las personas. No debería de haber una sola persona que viviera en la indigencia. Una sola, no debería. Quizás no siempre ha habido un tejido social comunitario a prueba de cualquier embate, pero sí ha habido, y me consta, comunidades fuertes, sólidas, fraternas, solidarias, pacíficas y hermanadas en torno a sus territorios compartidos, a sus colonias, a sus barrios, espacios donde se han construido históricamente convivencias y acuerdos colectivos y que esos espacios que construyen los pueblos, las comunidades, los han cuidado y han crecido en esos lugares. Hoy en día, muchas familias tienen que salir prácticamente corriendo por los problemas de violencias que se viven en diferentes lugares. Este escenario ha cambiado, por supuesto, los espacios para las niñeces, porque las niñeces hoy en día, me atrevo a afirmar, no son libres, son presas de problemáticas que les han impactado también de una manera determinante, atrapadas y acorraladas entre violencias y juventudes con variados y distintos problemas que se expresan en diferentes formas porque viven en situaciones de calle o en situación de violencias urbanas o domésticas. Y en este sentido, me parece que es urgente, o nos parece, porque repito, este es no solo un ensayo, es producto de las reflexiones y los trabajos que hemos hecho en investigaciones, es urgente recuperar y resignificar el tejido social comunitario. Lo tenemos que construir, ni siquiera planteo reconstruir, lo tenemos que construir y en ese sentido necesitamos interacciones como esta, como a la que nos convoca este centro, interacciones colaborativas, acuerdos, es decir, un activismo comunitario y ciudadano que pugne por la igualdad sustantiva, que pugne por la libertad, por la inclusión social, por el respeto a las diversidades sectogenéricas, por los derechos humanos, por supuesto. Y me pregunto, y abro y coloco esta pregunta en este momento, y gracias de verdad por el espacio, ¿cuántas violencias más se necesitan para que podamos de verdad actuar en colectivo y de manera responsable, exigiendo políticas públicas inclusivas, pacíficas,
que realmente alienten la participación ciudadana y que erradiquen de una vez por todas los problemas estructurales o como los denominamos en nuestro grupo de trabajo, las emergencias sociales. En este contexto, por supuesto, se requiere trabajar desde, hablo desde el lugar desde el cual me encuentro, desde procesos de investigación interdisciplinar, transdisciplinar, desde una ética y política responsable para poder avanzar en esto que todos los días escuchamos en voz de las comunidades y que se denomina justicia social. El trabajo decente y digno, con salarios honrosos y de protección social universal, exige entonces de políticas públicas claras y estratégicamente diseñadas para que esto pueda ocurrir. No basta con administrar las pobrezas o aminorar un poquito las desigualdades de género o las desigualdades sociales. Se tiene que asumir que en diferentes sectores sí se vive ya al límite el hartazgo y las desesperanzas. Luego entonces, el tejido social, como lazo comunitario, permiten acuerpar relaciones de sentido social, de sentido de pertenencia y significados colectivos, como hilos de la humanidad, como hilos humanos. Es decir, la memoria colectiva y la memoria histórica deben ser parte de nuestra vida cotidiana. Si este tejido está lastimado, dañado, deteriorado, en conflicto, va a ser muy difícil que se entretejan opciones y posibilidades para avanzar en las acciones que exigen la reconfiguración de redes sociales de apoyo, de trabajo colectivo. Se ha comentado que muchos factores, lo hemos comentado, de muchos factores que dañan el tejido social comunitario, pero quiero insistir en uno de ellos y quiero subrayarlo: las violencias y particularmente también las violencias por razones de género. En estos sistemas patriarcales, en donde los mandatos de género, los mandatos sexistas han dañado mucho a las comunidades y también han colocado, entre otros temas muy importantes, a las mujeres o al género femenino en una condición de explotación, y también hay que mencionar la existencia, por supuesto, de otros elementos como son las homofobias o las transfobias. Las redes comunitarias atraviesan entonces por inesperadas formas de resquebrajamiento. Sin embargo, hay posibilidades, claro que sí, de fortalecernos entre todas, todos, todes. Advertir que el mundo puede cambiar y que las políticas públicas pueden apuntar hacia una serie de acciones que prioricen una agenda con perspectiva de género y justicia social, claro que es posible. Y por ello es importante seguir insistiendo en que la vida en sociedad debe transformarse, no obstante las particularidades y los contextos específicos. Tenemos que seguir visibilizando y dejar de normalizar muchos de los acontecimientos que pasan hoy en nuestros entornos. Debemos de transitar a la construcción de agendas comunitarias en las que realmente la ciudadanía tome decisiones. Agendas que permitan el debate y la deliberación colectivas, informadas, responsables, con la que las comunidades construyan un nuevo escenario o nuevos escenarios de vida. Todavía tengo tiempo
Lourdes. Termina. Gracias, Adelante. Sí, muchas gracias. Leticia, adelante, tienes Muchas todavía unos gracias. ocho Casi minutos. voy a Dale, terminar. muy bien. Quiero hacer referencia a un momento, gracias, Walter. Quiero hacer referencia, y que en todo el mundo lo vivimos, a esta pandemia COVID-19. Y quiero hacer referencia porque además de la cadena de contagios o la intención de prevenirlo, esta pandemia visibilizó también situaciones que produjeron aún más desigualdades, desempleos, es decir, se visibilizan en las emergencias sociales, como en los fenómenos perturbadores, una serie de condiciones, pues sí, lo que han llamado colegas calamidades tremendamente poderosas, en las que nuevamente fuimos testigos de las jornadas, por cierto, que las mujeres llevaron a cabo en esta etapa. Insisto mucho en ello. Bueno, ya decía Lourdes, y gracias por la presentación, que es uno de los temas que hemos estado trabajando en la escuela, en la UNAM, y un grupo de colegas que trabajamos desde estos enfoques de género, de derechos humanos, de inclusión, entre otras cosas. Hay datos duros que son indicativos de que muchas cosas no marchan bien. No hay mucho, digamos, no hay duda de que ello es verdad, pero hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Y, por supuesto, cuando hablamos de utopías comunitarias, que es el tema al que nos convoca este simposio, hablamos de utopías y pareciera ser que no será posible algo que se desea. Sin embargo, me parece que implica también un conjunto de ideas, de ideales que vamos caminando, ¿no? Por ahí el otro día eh, escuchaba una y otra vez a Eduardo Galeano, y él recupera a otro pensador también que habla de utopía. ¿Y qué razón, la verdad, en el sentido de si la utopía va mucho más allá, pues hay que hacer camino, hay que seguir caminando? Eso me parece fundamental y, bueno, socialmente importante. Pensar, reflexionar en colectivo, incidir en complejos sociales. Y de verdad comento lo siguiente, con toda convicción: decir fuerte y no quedito que queremos un mundo en paz, con justicia, con satisfacción de necesidades humanas básicas resueltas, y un mundo en el que al nacer haya garantía de que las personas van a gozar de una vida en plenitud. Todas y todos tenemos derechos, que son ordenamientos que deben garantizar protección social, salud, vivienda, educación, alimentación, cultura, deporte, artes, humanidades, por citar algunos de los derechos que todos conocemos. Y en este sentido, pienso en la Agenda 2030. ¿Qué respuesta vamos a tener o qué resultados vamos a alcanzar? Y yo espero estar, ojalá así sea, ojalá, en el 2030, para saber qué ha faltado entonces con estos, con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué ha faltado y cuál ha sido o no las voluntades para lograr todos los objetivos? El planeta no es infinito, y ustedes recordarán y recordaremos, yo al menos así lo viví, lo pensé, que durante el confinamiento el planeta
dio gracias a la pandemia COVID. Dejamos descansar al planeta. Los abusos, los desastres, son una muestra de cómo hemos deteriorado también, y esto sigue siendo una emergencia social, ambiental, cómo nos hemos deteriorado en el medio ambiente, en los mares, los ríos, los climas, una flora y fauna que debería ser magnífica en todos los lugares. Es decir, la sostenibilidad también nos atraviesa, en estas discusiones y en estas reflexiones. Bueno, pues agradezco que me hayan permitido compartir estas reflexiones para pensar, actuar, trabajar en cada lugar donde estamos situadas y situados, en las trincheras donde nos ubiquemos y en espacios que como este nos permiten no solo dar un punto de vista, sino visibilizar lo que en grupos, en colectivos, hemos estado trabajando, planteando en diferentes foros y que lo seguiremos haciendo porque es una tarea importante que desde la academia, desde la investigación y con las organizaciones de la sociedad civil que de verdad merecen todo mi reconocimiento, pues se ha llevado a cabo desde hace muchos años. Les agradezco muchísimo, muy amables y con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias, Leticia, muchas gracias, Lourdes, también. Tenemos todavía un espacio breve de tiempo para aquellos que quieran dar sus comentarios o preguntas. Por favor, somos pocos, así que simplemente abran su micrófono. Ah, dale, Lourdes, adelante. Bueno, me parece que es efectivamente todo un reto lo que plantea Leti y bueno, obviamente que estoy de acuerdo. ¿Cuál sería, Leti, desde tu perspectiva, desde todo lo que has estudiado, hecho y demás, cuál sería el mayor reto específicamente para esa construcción? Porque efectivamente, más que una reconstrucción, yo creo que es una construcción del tejido social en este momento en México, por ejemplo, ¿no? Que México está viviendo como una situación un poco particular dentro del contexto de América Latina. ¿Cuál sería para ti el mayor reto para esa construcción social, del tejido social? Claro. Bueno, como trabajadora social, gracias Lourdes por la pregunta, yo plantearía, hay varias dimensiones. Una de ellas, el trabajo con las juventudes, con las adolescencias, con las niñeces, o sea, niñeces, adolescencias, juventudes. Y no en este eslogan ya superado y la verdad tan mencionado de las juventudes son el futuro. No, a ver, un momento. Las juventudes son el presente en nuestras vidas. Y creo que hoy en día, si tenemos juventudes, niñeces, adolescencias, que disfruten su crecimiento, con las que podamos tejer finamente y de verdad hacer yo le he llamado ciudadanía escolar, ¿no? Como ciudadanías escolares desde las entidades académicas, justo para trabajar desde los diferentes niveles, hablo, repito, del ámbito educativo, cómo conformar tejido social escolar para fortalecer las convivencias. Esto no significa miel sobre hojuelas, pero significa dar paso a la pluralidad, a la escucha y al respeto a la diversidad de puntos de vista que tengamos, ¿no? Creo que es fundamental trabajar con las juventudes. Muchas Gracias. gracias, Leti. No. Y gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta que tenga el público? Si pudiera felicitar por toda la exposición, Leticia, desde Canarias, el abrazo solidario. Y te preguntaría, como estamos aquí lanzando desde los medios libres y comunitarios,
¿Cómo consideras tú que se puede apoyar desde los medios? Porque sí creemos necesario que todo esto que has comentado llegue a a la mayor población posible para que también esa conciencia se expanda y tome más iniciativa. Y te preguntaría eso, ¿qué podemos hacer desde los medios de comunicación para que esto llegue a más gente? ¿Qué compromiso habría que asumir? No, bueno, gracias, gracias, Tino. Sí, No Tino, veo. es un diminutivo de Agustín. Gracias, Tino, muchas gracias. Bueno, a mí me parece que los medios de comunicación, si hablamos de los tradicionalmente conocidos, tendrían una labor extraordinaria si se promoviera de verdad digamos, primeramente el saber qué son los derechos humanos, el respeto, la inclusión, perdón, pero son los temas que trabajamos, la perspectiva de género, la igualdad de derechos. Pero por otra parte, promover desde los medios justamente la importancia de conectar con la otra persona, ¿no? De prevenir violencia y de acuerparnos en grupos colaborativos para avanzar en proyectos de vida, que sí, hay proyectos individuales, pero también hay planes de vida que se comparten, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la participación en los barrios, el hecho de salir y contribuir colectivamente para que mi calle, mi barrio, la manzana, la vuelta, como se llame en cada lugar, sea un espacio en donde podamos caminar y habitar. Voy a decir algo que es importante, con alegría y felicidad. Con alegría y felicidad. La felicidad es un derecho. Y yo sé que toda la vida vamos a tener altibajos, claro que sí, pues ¿quién no los tiene, no? Pero, sin embargo, hay etapas en donde con estos entornos en donde nos sentimos cobijados, ¿no? Atrapados por entornos que nos gustan. Miren, voy a volver al tema. Eduardo Galeano, permíteme, Tino y todos, ¿no? Dice Eduardo Galeano en una entrevista, a mí me parece sospechosa la gente que no se deprime, que no tiene malos momentos. Dije, no, qué maravilla, yo he tenido muchos malos momentos y seguimos adelante, ¿no? Pero dice Eduardo Galeano que justamente en estos eventos que tenemos a veces que son de desaliento, son oportunidades para, con todas nuestras contradicciones como personas, seres humanos, podamos avanzar en muchos terrenos, ¿no? Entonces, no estoy hablando de miel sobre hojuelas, estoy hablando de derechos, estoy hablando de vivir la vida en plenitud, y vivirla en plenitud significa que si medios de comunicación promovieran el respeto, la ética, el trabajo comunitario, la colaboración, o sea, si se promoviera realmente con la ciudadanía sería maravilloso. Hoy las redes sociales digitales pueden ser muy útiles y lo estamos viendo ahorita a través de esta plataforma virtual y de las redes donde se conecta la audiencia. Pero también es cierto que si no hay un trabajo colectivo y de claridad en cuanto a convivencia, y dice Johan Galtung, y una cultura de paz, ¿no? Cultura de paz que nos acompañe, pues todo medio va a resultar infructuoso. Gracias, Tino. Gracias, Tino. Gracias, Leticia. Bien. Gracias. Bien. Entonces, si no hay más Quisiera hacer una comentarios, pregunta. dale, Sí, María, adelante. pues es un gusto para mí escuchar a la maestra Leticia Cano.
Y quisiera enfocarlo el tema también a lo que también se visibilizó dentro del COVID, que fue la migración irregular. Aquí en España nosotros lo vivimos, las mujeres básicamente al servicio de los cuidados, que es el empleo doméstico y cuidadoras, pues vivimos una situación muy, muy pesada, pero también visibilizó la situación de esclavitud a la que se someten las mujeres o, o los migrantes por el hecho de no tener una identidad legal dentro del país de origen. Entonces, mi pregunta es hacia este tema, ¿qué se podría ver o si hay leyes, se trabaja en leyes que puedan dar ese soporte a flexibilizar la situación de poder tener en el país destino la opción libre, como decíamos, ¿no? De libre, de igualdad en el tránsito, de poder tener esa regularización legal, porque sí que es bien cierto que la migración trabaja con tipos temporales, voluntarios, forzados. También están ya los que se quedan permanentes, ¿no? Y esos permanentes, pues son los que viven todos los procesos de esta situación tan desgastante y tan invisibilizada que justamente el COVID vino a visibilizar por la necesidad y lo necesario y indispensable que es el trabajo de los cuidados y que lo hacen básicamente mujeres en estado irregular. Entonces, mi pregunta sería esa, ¿se tendría que plantear o replantear las leyes que ya existieran o se tendrían que formular para que existieran y poder dar ese también respiro a la problemática de la migración? Bueno, a ver, son varios, gracias María Dolores y saludos también a España, que con un colega muy querido de Murcia estamos trabajando en un seminario internacional justo sobre emergencia social comunitaria, dicho sea de paso. Yo creo que es una pregunta, la verdad, complejísima, ¿no? Complejísima. Coincido contigo en el sentido de que se visibilizó aún más que las mujeres tenían una carga o han tenido o hemos tenido una doble, triple, cuádruple, quíntuple carga de trabajo y en momentos de pandemia mucho más. Pero también pasó algo, ¿eh? Se incrementó la violencia doméstica, abuso contra niñas y niños. Y bueno, no los voy a llenar de datos ahorita, pero en el caso de México hay dato duro muy interesante al respecto. Y bueno, el tema de la movilidad humana, mira, a mí me parece que esto responde o tiene que responder a una estrategia de política bilateral, de política internacional, justo, bueno, en ese sentido en México, porque bueno, tampoco todo es malo, quiero decirlo, ¿no? Tampoco todo es, qué barbaridad, no se hace nada. Se hacen cosas, claro que sí, pero responde, o esto responde a una política de relaciones exteriores, una política en donde binacionalmente tendrían que formalizar muchísimo lo que estás planteando, ¿no? Ahora en México lo hemos vivido en el gobierno anterior que encabezó el licenciado López Obrador y ahora todavía lo vivimos con nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum, pues un reto enorme para las poblaciones en movilidad, porque en el caso de México se ha procurado hasta donde ha sido posible, pues respetar los derechos humanos de las personas, ¿no? Y que realmente sea un lugar de tránsito en el que si hay oportunidad puedan permanecer, pero hay otros donde no. Y el problema también a veces, María Dolores y todas y todos, es dónde te ubicas territorialmente, ¿no? ¿Sí me explico? La frontera norte con el país vecino complejiza muchísimo esta situación. Mi respuesta, un comentario más que respuesta,
o mi reflexión es que esto corresponde a una política exterior, una política binacional en la que puedan de verdad lograrse acuerdos y seguramente sí, ordenamientos, revisar ordenamientos en la materia, María Dolores, por supuesto. Muchas Muchísimas gracias, gracias. María. Tenemos la última pregunta. Bueno, no sé tu nombre, ¿cómo estás? Levantaste la mano. Solo tenemos 3 minutos para la pregunta y la respuesta, ¿sí? Adelante. Tienes tu mute puesto, Rosalba. Ya le moví. Leti, muchísimas gracias por tu participación. De verdad, siempre hay mucho que aprender contigo, mucho que escucharte, ¿verdad? Y sin embargo, a mí en lo personal, cuando hablas de los, este, de los acuerdos 2030, me remito todavía yo un poco joven, me remito a la cumbre de Brasil. Y ayer les decía yo que si no hacemos un análisis y una crítica muy fuerte a todos esos preceptos, a todos esos que se quedan en los discursos, va a ser muy difícil que los gobiernos entiendan que las reflexiones se tienen que quedar en acciones y no se están dando las acciones. Y, y con los jóvenes, a los jóvenes hay que pedirles perdón, decía yo ayer. ¿Por qué? Porque si se supone que decía que el precepto era eh, para las generaciones futuras, hacer de la naturaleza y del mundo en desarrollo para las generaciones futuras, todavía no llegamos a saber exactamente a qué generaciones se referían los discursos, porque hoy en día esos jóvenes de los que tú hablas, de las juventudes ahora, no están teniendo la calidad de vida que merecen tener ante tanto desarrollo, ante tanta industrialización y tanta depredación de nuestra naturaleza. Ok, nos queda 1 minuto nada más, ¿sí? Muchas gracias. No Gracias. sé si quieres comentar algo, Leticia. Pues, por supuesto, coincidir con mi querida maestra Rosalba, amiga querida, y solamente agradecer de verdad nuevamente a todas, a todos, todes, y desear que este simposio nos dé la oportunidad de construir, seguir construyendo en colectivo y reiterarles mi total disposición para participar, como decimos en México, con un granito de arena en lo que fuera posible. Gracias, muy amables, querida Lourdes, gracias, gracias, Walter. Les dejo un abrazo a la distancia y Ok, pues a seguir adelante con toda la actitud. eso. Muchas gracias a todos. Con esto damos por terminada la grabación y